Bienvenido o bienvenida a esta parte de vídeos educativos del programa Kintsugi. Hoy te vengo a hablar de una de las articulaciones más interesantes, ahora te explicaré por qué, que es la espalda. La espalda como columna vertebral. Bueno, te cuento, ¿por qué es tan interesante la espalda? La espalda no es una articulación, lo que es la columna no es una articulación, sino que es un conjunto de pequeñas articulaciones que actúan en conjunto. Esas articulaciones, esos huesecillos, son las vértebras con los discos intervertebrales, que irán de esta manera: vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco, colocándose una justo encima de la otra. De aquí podemos sacar varias cosas. Primero, posiciones las cuales puede tener la espalda y las cuales son o no correctas. Tenemos la cifosis, que es la flexión hacia adelante de la columna, que puede ser tanto cifosis torácica, que es más común, o cervical, como cifosis a nivel lumbar. La segunda es la lordosis. La lordosis es la extensión, que es más común a nivel lumbar, pero también puede haber extensión o lordosis a nivel torácico, incluso cervical, ¿ok? Es un gesto en el cual se acentúa esa extensión hacia atrás. Además de eso, tendremos las flexiones laterales, ¿ok? Que se dan mucho, por ejemplo, en casos de escoliosis, que básicamente es que tenemos la columna con una curvatura lateral, que puede ser más ligera o más acentuada. Y aparte de esto, ya tenemos otro tipo de espalda, que es la espalda recta. La espalda recta, que habla mucha gente, no es la postura correcta de la espalda, porque la espalda, lo que es la propia columna, no es un poste recto. Si fuera un poste recto, no aguantaría bien las presiones, que es una de las cosas que tiene que realizar. Entonces, tiene una ligera forma como de S. Realmente tenemos aquí un poquito de lordosis, que es algo normal, un poquito de cifosis a nivel torácico y un pelín de lordosis a nivel cervical. Eso es lo que yo denomino como espalda neutra. Y este es el término correcto de la postura real y buena que deberíamos buscar tener o llegar a ella. La espalda neutra, es decir, la posición que respeta las curvaturas naturales de la columna vertebral. Y con posición no me refiero a aquí, sino me refiero a un rango de posiciones, un rango cortito de posiciones con las que jugamos, pero mantienen esa neutralidad de la espalda. Tras saber todas las posturas, vamos a el por qué la espalda tiene que estar neutra, o lo suyo sería que la posición neutra fuera la que predominase ante el resto. Porque la espalda tiene dos funciones principales. La primera es la estabilidad y la segunda es el movimiento. Entonces, la estabilidad va a ser muy importante que mantenga esas curvaturas, porque si yo coloco peso en la parte de arriba, por lo que sea, por cualquier gesto, o la parte de abajo genera mucha presión y tengo que saltar, por ejemplo, también estoy metiendo compresión. Si yo fuera un poste recto, es mucho más probable que a la mínima que haya un pequeño desvío de la fuerza, me haga daño. Sin embargo, con esa curvatura generamos una espalda mucho más estable y más adaptable a esos pequeños desvíos de la fuerza. Entonces va a ser muy importante porque la espalda tiene que aceptar la compresión. Es más, los discos vertebrales tienen que nutrirse a base de compresión, a base de apretarse y soltarse, apretarse y soltarse. Y eso se hace exponiéndose de manera gradual y cada uno a su ritmo a cargas. Por eso la sentadilla o el peso muerto son tan buenos ejercicios, porque te exponen a cargas que, si lo haces bien de manera gradual, pueden conseguir que esos discos vertebrales poco a poco se vayan nutriendo a base de realizar cierta compresión. Entonces ya tenemos una parte, la parte de estabilizar. Si la columna está correctamente colocada y los músculos que tienen que estabilizar la columna están fuertes, la columna estará estable, cumplirá la función número 1, súper importante.
Pero la columna no es un poste fijo, la columna, como todo, es un conjunto de articulaciones, es un conjunto de articulaciones muy grande, entonces tiene que tener mucho, mucho, mucho movimiento. Y no tenemos que centrarnos en que la columna esté como un palo. Todo lo contrario, tenemos que centrarnos en que cuando sea necesario la columna sea estable y dura como un poste, pero también tenemos que intentar que la columna sea muy móvil como una serpiente. Entonces, la columna tiene que tener capacidad de flexión, tiene que tener capacidad de extensión, de rotación y de flexión también hacia los laterales. No solo vale con estar duro, no solo vale con ser móvil, sino que hay que ser capaz de ponerse duro cuando toca y de ser móvil cuando toca. Si dominamos todo esto y la musculatura de la columna está fuerte, es muy, muy, muy difícil que te lesiones. El riesgo de lesión baja de manera brutal. Entonces, habrá que trabajar un poquito todo para que la columna cumpla con todas sus funciones y estén todas esas vértebras bien nutridas para que siga funcionando de manera correcta y no se produzcan las típicas lesiones de hernias, protusiones, etcétera, etcétera. Que esto lo explicaré en otro vídeo. Importante, ¿por qué se producen las lesiones en general y por qué se producen las lesiones en la espalda? Que la espalda es como se ve más clara. Bueno, no sé si lo veis aquí, lo acercaré un poquito a ver si se ve bien en el vídeo, ¿ok? Como veis, pone P es igual a F por V. ¿A qué vengo con esto? A que la exposición a una potencia que no podemos manejar va a ser la mayor exposición a riesgo de lesión que podemos realizar. Entonces, ¿por qué lo llamo potencia y por qué no lo llamo kilos? ¿Vale? Llamarlo kilos sería algo muy banal y muy tonto por mi parte. Porque no explicaría el por qué hay mucha gente muy fuerte que levanta mucho peso, tanto en su día a día, en su trabajo, como en deportes de fuerza, sin lesionarse. Por ejemplo, la gente de halterofilia o de powerlifting levantan mucho peso sin lesionarse. Por ejemplo, los albañiles levantan mucho peso sin lesionarse. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Consiguiendo que la potencia, a pesar del peso, se mantenga baja. Entonces, ¿ellos cómo lo hacen? Subiendo mucho la fuerza y bajando mucho la velocidad. Y tú dirás, bajando la velocidad, si se moverán rápido van a poder subirlo, los de halterofilia se mueven muy rápido. Pero yo te hablo de la velocidad a la que se mueve la columna. Si te das cuenta, cuando los de halterofilia realizan movimientos, lo que hacen es dejar el tronco completamente fijo. Entonces, esto sería velocidad, esto sería movimiento. Como habría movimiento, habría velocidad, pero si yo consigo tensar todo esto y que de la zona de la cintura a la zona de los hombros esté quieto completamente, sin moverme absolutamente nada, no habría movimiento. Y al no haber movimiento, en la zona de la columna no habría nada de velocidad. Le pondríamos un 0 a la velocidad. Entonces, por mucho que suban los kilos, por mucho que suba la fuerza, no ocurrirá nada porque no habrá velocidad, no habrá movimiento. Como no se flexionará, no se extenderá, no se rotará la columna, no habrá movimiento y por tanto la potencia no subirá y el riesgo de lesión será bajo. Ahora vamos al extremo contrario. ¿Por qué la gente de béisbol, que es muy visual, de pádel, de tenis, de estos deportes que realmente aplican fuerza y mucho movimiento, pero tampoco se lesionan si hacen bien la preparación? Pues muy sencillo, porque ellos, aunque realizan mucho movimiento, por ejemplo, un tenista que gira el tronco antes de golpear, en ese gesto de girar, hay mucha, mucha, mucha velocidad, porque hay mucho movimiento. ¿Qué pasa? Que contra lo que impacta la raqueta es una pelota de tenis, que realmente no pesa nada, no aplica mucha resistencia. Entonces, lo que hemos hecho ahora es subir mucho la parte de velocidad y bajar mucho la parte de fuerza. Por tanto, de nuevo, la potencia permanece muy baja y el riesgo de lesión es bajo también. Pero es que yo he jugado a tenis o yo he levantado peso y estaba muy fijo levantando peso o estaba jugando a tenis con normalidad, no le di muy fuerte, pero me hice daño. Vale, es que la potencia que toleras dependerá del entrenamiento que hayas hecho previamente.
Si tu cuerpo está preparado para tolerar X potencia y tú lo superas, es muy probable que te lesiones. Si tu cuerpo está preparado para una potencia muy alta, es muy difícil que tú superes esa potencia tan alta porque el margen de juego que tienes es muy grande. Entonces, entrenar fuerza nos va a ayudar a que esa potencia pueda ser mucho más alta y que el riesgo de lesión siga siendo muy bajo. Entonces, por esto hay que entrenar fuerza, por esto la potencia es una de esas cosas que generan más lesiones, así es como ocurre realmente el riesgo de lesión, así es como realmente la anatomía de la espalda. Entonces, a partir de este vídeo, quiero que empieces a entender la espalda como algo que no es solamente fijo o solamente móvil, sino que tiene ambas funciones y tienes que saber controlar ambas, tanto de manera indistinta como en concordancia. Y además, quiero que entiendas mucho mejor el mecanismo de lesión más común para que entiendas cómo podría ocurrir una lesión o cómo no podría ocurrir. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya servido.